Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. Hoy continuamos avanzando con nuestra serie de manejo de archivos en C y en particular vamos a continuar viendo las diferentes funciones que tenemos para escribir en un archivo de texto. Recuerdan que en el video anterior vimos la función fputC que nos permitía escribir un carácter en un archivo de texto. En este nuevo video vamos a ver la función fputS que nos va a permitir escribir un registro completo, es decir, un string en un archivo de texto. fputS sería el equivalente a fgetS, pero para escritura, ¿sí? Recuerdan que fgetS nos permitía leer un string desde un archivo, por ejemplo, una línea completa, un registro. fputS nos va a permitir escribir un registro en un archivo de texto. Como siempre te recuerdo en cada video, si todavía no te suscribiste a este canal, por favor hacelo, me ayuda un montón y es solamente un clic. Recordá darle me gusta, dejar tu comentario en este video si te está siendo de ayuda. Bien, vamos a repasar brevemente también que para poder escribir en un archivo nosotros teníamos distintas formas de abrirlo, ¿sí? Tenemos distintos modos de apertura para un archivo TXT que nos van a permitir escribir. El más simple es W. W nos permite solamente escribir en un archivo. Si el archivo no existe, se crea. Y si existe, va a borrar todo lo que tiene anteriormente. Es decir, el archivo siempre va a comenzar en blanco. Todo esto ya lo habíamos visto en el video anterior, pero a modo de repaso rápido, lo volvemos a ver. El modo de apertura a diferencia de W, no va a borrar el contenido anterior, sino que va a escribir los nuevos datos desde el final del archivo, conservando todo lo anterior. E igualmente que W, si el archivo no existe, se va a crear. El modo R+, nos permite hacer las dos operaciones, tanto leer como escribir. Pero en este modo en particular, si el archivo no existe, nos va a dar un error. Es decir, el archivo sí o sí tiene que existir previamente. El modo de apertura W+, también nos permite las dos operaciones, leer y escribir, pero en el caso de la escritura se comporta exactamente igual que W. Si el archivo no existe, se crea, y si existe, borra todo lo que tiene anteriormente. El modo de apertura A+, también nos va a permitir leer o añadir al final, y se comporta igual que A en el caso de la escritura, ¿sí? No va a sobreescribir los datos anteriores, sino que los va a conservar. Los nuevos datos se agregan al final del archivo, y si el archivo no existe, se crea. Para ver esto con más detalle, en el video anterior, ¿sí? Al principio lo explicamos mejor, así que podés volver a repasar. Bien, vamos a continuar avanzando un poquito más y ahora sí vamos a ver en este caso la función fputS. fputS lo que va a recibir es una cadena de texto, un string llamado origen, ¿sí? Que va a ser el string que nosotros queremos escribir en el archivo. Y como segundo parámetro va a recibir el puntero file del archivo de texto en donde queremos justamente escribir este string. Entonces recibe en primer lugar un puntero char, ¿sí? Que sería la referencia a un vector de caracteres donde nosotros tenemos almacenado un string. Y por otro lado el puntero file donde vamos a escribir ese string. Si hay algún error nos va a devolver end of file, ¿sí? La constante EOF, y de lo contrario nos va a devolver un valor entero positivo, ¿sí? Esto nos va a servir a nosotros para evaluar si hubo éxito o no al momento de escribir. Bien, vamos a venir acá al código y vamos a ver las distintas maneras que tenemos, ¿sí? De utilizar la función putS según el modo de apertura del archivo. Acá tengo el puntero file, archivo txt. Uso la función fopen para abrir en este caso el archivo que se llama archivo de texto 1.txt, que lo tengo en el mismo directorio que mi programa, si no tendría que escribir la ruta completa. Vamos a abrirlo en modo de escritura W, es decir, si el archivo no existe lo va a crear y si existe lo va a sobreescribir, a truncar, ¿sí? fopen me va a devolver el puntero file en caso de que se haya abierto correctamente y se lo va a asignar archivo txt, que es nuestro puntero file. Si hubo un error al abrir el archivo va a devolver null, por lo tanto acá evaluamos si el puntero es null, salimos del programa, y si no, mostramos que el archivo se abrió correctamente. Luego de eso acá sí vamos a proceder a escribir. Para eso vamos a llamar a la función fputS y le vamos a pasar acá una cadena de texto,
¿sí? La que nosotros queramos escribir. Por ejemplo, hola, ¿sí? Se la podemos pasar directamente ahí. ¿Y en dónde la queremos escribir? En archivo txt. Bien. Por lo tanto, esto simplemente va a escribir la cadena de texto hola en el archivo que se llama archivo texto 1. Fíjense que archivo texto 1 tiene contenido acá. Yo puse estos registros en el archivo, ¿sí? Para que veamos un ejemplo del contenido previo que tiene el archivo de texto y cómo ahora, cuando nosotros ejecutemos el programa, ese contenido se va a perder, se va a borrar porque W trunca el archivo, ¿sí? Y en su reemplazo va a poner solamente la palabra hola, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros, de hecho, podríamos escribir otro registro más, podemos acá poner hola y acá podemos poner mundo, ¿sí? Para escribir hola mundo. Ahí está. Vamos a compilar. Ahí terminó de compilar y ahora vamos a ejecutar. Bueno, acá solamente nos dice que el archivo se abrió correctamente, ¿sí? No estoy validando que se haya podido escribir acá porque simplemente quiero mostrar un ejemplo, ¿sí? Así no se nos hace tan largo. Pero vamos a ver qué sucedió en el archivo de texto 1, ¿sí? Fíjense que en el archivo de texto 1 se escribió hola mundo, ¿sí? Fíjense que se escribió uno al lado del otro porque yo no le agregué un salto de línea. Entonces, en realidad, si bien yo escribí dos cadenas de texto, me quedó acá como un solo registro en el archivo, ¿sí? Como una sola línea. Si yo quisiera que esto se escriba uno abajo del otro, debería agregarle a cada string, ¿sí? Un barra n. Si le agrego un barra n, ahí sí me lo va a escribir uno abajo del otro. Vamos a compilarlo. Lo ejecuto de la misma forma porque me va a sobreescribir esto y me va a poner ahora sí, las cadenas de texto con el barra n. Fíjense que si lo ejecutamos, ahora sí puso hola mundo uno abajo del otro. Entonces de esta manera estamos escribiendo ¿sí? Como dos registros o dos líneas en el archivo. Bien, vamos ahora a abrirlo con el mismo modo W, pero vamos a poner acá un nombre un nombre de archivo que no exista en el directorio. Fíjense que yo tengo estos tres archivos. Vamos a ponerle archivo de texto 4. Ese no existe. Pero fíjense que justamente W, si no existe, lo va a crear. Entonces, si ahora compilo y volvemos a ejecutar, bueno, acá se abre el programa, dice que el archivo se abrió correctamente. Fíjense que no tiró error, por más que no existía. Y si nos fijamos acá en nuestro explorador, tenemos ahora archivo texto 4 con los dos strings que se agregaron, ¿sí? El modo W+, va a funcionar exactamente de la misma manera, solamente que con la posibilidad de escribir. Y vamos a ver ahora entonces el modo A, ¿sí? El modo A diferencia del modo W, no va a sobreescribir lo anterior. Entonces, por ejemplo, si tomamos el archivo de texto 2, ¿sí? Este que tengo acá, que tiene todos estos strings, estas palabras almacenadas, si yo uso el modo de apertura A para agregar esos dos nuevos strings, no me los va a agregar sobreescribiendo previamente lo anterior, sino que me los va a agregar al final del archivo. ¿Sí? Va a conservar todo esto cuando el archivo se abra. Entonces fíjense que si compilamos y ahora ejecutamos, bueno, acá nuevamente nos dice que el archivo se abrió correctamente, pero fíjense que en archivo de texto 2 me queda todo lo que tenía anteriormente más lo que agregué. Hola mundo. ¿Sí? Porque estoy usando el modo de apertura A que no trunca el archivo, simplemente agrega al final. En este caso tuve que haber puesto también un barra n antes para que me lo agregue abajo como si fuera otro registro u otra línea del archivo, ¿sí? En el caso del modo de apertura A+, funciona exactamente igual que A para escribir, solamente que me da la posibilidad también de leer. El caso más particular quizás es R+, ¿sí? Porque R+, si el archivo no existe, me va a dar un error, es decir, va a devolver null esta función fopen y por lo tanto eso significa que no se pudo abrir el archivo. Vamos a poner acá archivo texto 5. Ese archivo, fíjense que no existe acá. Entonces, si yo quiero abrir ese archivo de texto en modo R+, que me permite leer y escribir, me va a decir que no se abrió correctamente porque justamente no existe. Vamos a compilarlo. Y fíjense que si lo ejecutamos, dice que el archivo no se abrió correctamente. Por lo tanto, en el modo R+, tenemos que tener un archivo ya creado. Vamos a usar el archivo de texto 3, ¿sí? Que todavía no lo usamos. Así que voy a abrir ese archivo y vamos a ver qué sucede cuando quiero agregar estos dos strings al archivo con el modo R+. Vamos a compilar.
y vamos a ejecutar. Fíjense que acá se agregó la mundo y fíjense lo que sucedió. Me reemplazó las otras dos palabras que tenía en el archivo anteriormente, ¿sí? Yo tenía otras palabras acá y me las reemplazó. Entonces, lo que hace R+, es posicionar el puntero de escritura al principio, ¿sí? Y me reemplaza, en este caso son dos strings que agregué, por lo tanto me reemplazan los otros dos strings que tenía por los nuevos, ¿sí? Entonces, R+ no borra el contenido anterior, pero ojo, porque sí sobrescribe en base a la cantidad de registros nuevos que esté agregando. En este caso, como agregué dos registros nuevos, me sobrescribió dos registros anteriores, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta esto para el modo de apertura R+. Bien, este es el funcionamiento básico de la función putS, ¿sí? Tengan en cuenta que en este caso, si yo quisiera, por ejemplo, modificar esta línea del archivo individualmente y modificarla por otro string, no podría, ¿sí? Porque en los archivos de texto el acceso no es aleatorio, sino secuencial, ¿sí? Por lo tanto, si yo quisiera modificar esta línea, lo que tendría que hacer primero es copiarme todo esto, ¿sí? Por ejemplo, a un vector de strings. Después, en ese vector de strings, ubicar esta cadena de caracteres, modificarla y después volverla a escribir en el archivo, ¿sí? O sea, tendría que borrar todo lo que tiene el archivo anteriormente y volver a escribir desde, en este caso, un vector de strings al archivo nuevamente, ¿sí? Esto es para tenerlo en cuenta porque en los archivos de texto tenemos lectura secuencial. Luego vamos a ver que en los archivos binarios sí podemos acceder directamente a un dato para modificarlo. Bueno, espero que se haya entendido el funcionamiento básico, ¿sí?, de la función fputS. En el próximo video vamos a avanzar un poquito más y a ver la función fprintf. Nos vemos en un próximo video. Saludos.